único Dios que existe, Dios, el único Dios verdadero, ese Dios que nosotros hemos aceptado como un Dios todopoderoso, como un Dios que todo lo sabe, como un Dios que está en todos lados, ese Dios es el que creó el tiempo. El Dios que nosotros conocemos es el Dios que no solamente creó gatos, leones, chivos, montañas, ríos. El Dios que nosotros conocemos no solamente es el Dios que creó estrellas, planetas, soles, universo, constelaciones, nébulas. El Dios que conocemos es el Dios que creó también el tiempo. El tiempo. Es bien importante que usted y que yo como hijos de Dios entendamos que nuestro Dios es Señor del tiempo. Ya sé que algunos de ustedes sienten que el tiempo es su enemigo y que los años no pasan en vano. Pero en realidad el tiempo tiene un propósito y ese propósito es para bendición. El tiempo es creado por Dios. Así que si usted piensa, si Dios creó el tiempo, entonces Dios no está limitado por el tiempo. De ahí viene la ignorancia de tantas personas donde preguntan, bueno, si Dios nos creó a nosotros, ¿quién creó a Dios? Tiene que haber un momento donde Dios no existía y es que la ignorancia lo lleva a uno a pensar así. Pero si uno entiende, el tiempo es parte de la creación de Dios para tener un tiempo en donde ponernos. Entonces podemos nosotros comprender que nuestro Dios verdaderamente es todopoderoso. Todopoderoso. Ahí en Mateo, brothers, en capítulo 20, versículo 17 al versículo 19, guáchese, esta cita está ya concluyendo el tiempo del Señor Jesucristo del ministerio con sus discípulos. Y en Mateo capítulo 20, versículo 17 al 19, si me sigue con la mirada, dice: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí, subamos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Algunas personas también pueden asumir que Jesucristo fue un hombre bueno. Algunos incluso en sus religiones dirían que Jesucristo fue solamente un profeta, un muy buen profeta, un muy buen hombre, pero como vivía en un tiempo malo, con gente mala, pues ese buen hombre acabó siendo asesinado por la gente mala. Pero Jesucristo fue y es mucho más que un buen hombre, mucho más que un buen profeta. Él es Dios. Si usted ve la palabra de Dios y usted ve las primeras palabras que dijo Jesucristo en la Biblia, en su Biblia que usted tiene ahí, y ve las últimas palabras que dijo Jesucristo mientras estaba aquí como hombre, usted ve que la primera palabra que dijo Jesucristo está en Lucas capítulo 2, y Jesucristo dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y la última palabra que dijo Jesucristo en Juan capítulo 19 dijo: consumado es. Jesucristo venía a hacer algo. Lo primero que dijo Jesucristo teniendo 12 años de edad es: en los negocios de mi Padre tengo que estar. Y lo último dijo: consumado es. El negocio que vine a hacer, ya lo hice. Se cumplió, se terminó. Para los que no hablan bien el español, it is finished. Caramba, ya los asusté. El asunto es de que Jesucristo tenía un plan, brothers. Hay un plan. Jesucristo, siendo Dios, Dios del tiempo, tenía un plan. Tiene un plan para sus vidas. No hace las cosas de chiripa. No hace las cosas a ver qué sale. Hay un plan atrás de lo que Dios está haciendo. Ahí en el versículo 17 y un poquito del 18 dice: subiendo Jesús, volviendo a Mateo capítulo 20, hermanos, 17 y 18, dice: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, vamos para Jerusalén. Hay un plan, vamos a Jerusalén. Ese es el plan. Jesucristo está convencido. Jesucristo está seguro. Vamos a Jerusalén. Los discípulos están asustados. Los discípulos tienen miedo. Jesucristo no, Él está seguro.
vamos a Jerusalén. No hay duda. No le está huyendo él a los religiosos que lo quieren asesinar y viven en Jerusalén. No le está huyendo él a los gentiles, los romanos, el reino que tenía bajo su poder a toda esa tierra palestina. No, él no tiene miedo. Él dice, vamos a Jerusalén. En Lucas capítulo 9, versículo 51, dice, cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó, ¿qué afirmó? ¿Quién tiene Lucas? Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Se puso Jesucristo listo. Cuando ya llegó el tiempo que tenía para estar ahí arriba, dijo, ahora sí, ¿dónde está mi entrada? ¿Dónde está mi salida? ¿Dónde voy a terminar esto? En Jerusalén. Dice la palabra, Jesucristo no lo dudó, no lo pensó, no temió. No se puso temoroso en ese momento. Dijo, vamos a Jerusalén. Vamos a Jerusalén. En Marcos capítulo 10, versículo 32, nos da un poquito más de este asunto. Dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba por delante de ellos. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12, Jesús les dijo las cosas que tenían que acontecer. Iban caminando hacia Jerusalén y los discípulos iban temblorosos, iban con miedo porque sabían lo que estaba a punto de suceder, porque sabían que esa gente lo querían asesinar. Y Jesucristo les dijo, vengan, esto va a suceder. Esto y esto va a suceder. Hay cosas que para nosotros nos parecen que son cosas malas, como el asesinato de Jesucristo, ¿no? Ninguno de los discípulos quería que Jesucristo fuera asesinado, ni aun Judas. Ninguno de ellos quería que Jesucristo muriera asesinado. Entonces, la manera de Pedro, de Esteban, de Juan, de Jacobo, de todos ellos, la manera de evitar que Jesucristo fuera asesinado, era evitando que fuera a Jerusalén. Pero Jesucristo dijo, no, vamos para Jerusalén, vamos para allá arriba. Y ahí está el asunto, hermanos, que hay cosas que nos pasan en la vida a nosotros que puede ser que la veamos como algo malo, como algo negativo. Hay cosas que tienen que pasar en la vida para que nosotros podamos obtener un buen resultado. De hecho, por ejemplo, dicen esos motivadores personales que en medio de las derrotas es donde se aprende y del triunfo no se aprende nada. Pero la verdad es de que Dios tiene un plan para nuestras vidas. Hoy en la mañana hablamos en la escuela dominical de Job, por ejemplo, hablamos un poco de Job. Gracias a las tragedias que le sucedieron a Job, ¿cuántas personas han sido bendecidas? ¿Cuántos de nosotros hemos sido motivados tremendamente con la vida de Job? Gracias a que sucedió eso. Hablamos también de Romanos 8:28, donde dice que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Algo bueno va a salir de ese rollo, algo bueno va a salir de esa bronca, algo bueno va a salir de ese problemón. El asunto es de que nosotros necesitamos entender, yo no sé qué, pero Dios sí sabe qué, porque Él es el Señor del tiempo. Yo no soy. Solamente Dios. Fíjese nomás cómo Jesucristo, cómo nuestro Dios Todopoderoso es Señor del tiempo. Cómo profetizó todo este tiempo en su plan que tenía. En Zacarías 9:9, nomás le voy a parafrasear tantito. En Zacarías 9, a Jesucristo dijo que tenía que ser, la Biblia de Dios nos dice que Jesucristo tenía que subir a Jerusalén. En Salmo 2, habla de que tenía que conocer la furia de sus enemigos. En Zacarías 13, que iba a ser abandonado por sus amigos. En Zacarías 11, que iba a ser vendido por 30 piezas de plata. Le estoy hablando de siglos, por lo menos 400 años antes de que Jesucristo viniera a nacer. Antes de la primera Navidad, estas profecías, estas predicciones se habían dicho de Jesucristo. Algunas predicciones son 4000 años antes de que Jesucristo siquiera estuviera en la mente de las personas. Y Dios ya lo estaba diciendo lo que iba a pasar.
Éxodo 12, miles de años. Nos habla que ninguno de sus huesos iba a ser quebrado. Salmos 22, que sus ropas, su vestimenta iba a ser echada a las suertes. Salmos 69, dice que le iban a dar de beber vinagre. Zacarías, que le iban a atravesar con una lanza. Salmo 16 dice que sería elevado al cielo. Si quieres hablar más usted de las predicciones que Dios dio sobre el Mesías, lea Salmo 22, Isaías 53, el libro de Zacarías. Va a darse cuenta que Dios es el Señor del tiempo. Dios no está limitado por el tiempo. Ahora, el Antiguo Testamento, hermanos, acuérdense que estamos hablando del plan de Dios. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Parece caos. ¿Verdad que a veces la vida parece un caos total? Un caos completo, un desorden. Dios tiene un plan cuando nosotros le dejamos a Él las riendas de nuestras vidas. Cuando le damos a Él la autoridad, Él tiene un plan para nosotros. Pero el Antiguo Testamento, hermanos, no solamente habla y profetiza sobre el Mesías, sino el Antiguo Testamento da una exigencia con señales y con leyes de que el Mesías tenía que ser sacrificado. Todo el Antiguo Testamento habla de que el Mesías tenía que morir por nuestros pecados. Acuérdense, estamos hablando de Mateo 20, donde Jesucristo está anunciando, vamos a Jerusalén, y todos, no, te van a matar. Tiene que suceder ese asunto. Todo el Antiguo Testamento habla de eso. ¿Se acuerda Adán y Eva? Génesis capítulo 3. Adán y Eva pecan. ¿Qué es lo primero que se dan cuenta Adán y Eva? ¿Y qué hacen? Se esconden. ¿Por qué se esconden? Porque ya en ese momento hubo una separación entre la humanidad de Dios. Separación. Ya no podemos estar cerquitas de Dios, separación. Desnudos, dice, ¿se dan cuenta que están desnudos? ¿Qué es lo que tiene que hacer Dios para cubrir su pecado, su vergüenza? ¿Qué hace Dios para cubrir su desnudez? Asesina, mata a un animal para cubrir ese pecado. Empezando en Génesis capítulo 3, ya vemos la imagen del sacrificio que se tenía que hacer para cubrir la vergüenza de otros. En Génesis capítulo 3 vemos esa imagen. Y esto sucedió miles de años antes de que viniera Jesucristo. Ahora vemos la historia de Abraham y de su hijo Isaac. Dice la palabra de Dios que Abraham tuvo un hijo, lo amó porque era su hijo único que tuvo después de tantos años de él y de su esposa Sara. Y luego Dios le dice a Abraham, tienes que darme ese hijo, lo quieres tanto y lo quieres más que a mí a lo mejor, sacrifícalo. Y cuando está a punto Abraham de sacrificar a su hijo para Dios, en ese momento Dios manda un ángel y le agarra la mano y le dice, tranquilo, vato. Y luego Dios le da un animal a quien sacrificar. No tienes que sacrificar a tu hijo, sacrifica a este animal. Ahí nos habla del sustituto, fíjese, Génesis capítulo 22, versículo 14 dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Dios proveerá. Ya no te tienes que sacrificar tú, ya no tienes que sacrificar a tus hijos. Dios va a proveer, Dios va a proveer. Ahora vamos a Israel, Éxodo. ¿Se acuerdan del libro de Éxodo? Israel en el tiempo de las plagas, en el tiempo de la Pascua. O sea, primero vimos con Adán y Eva que el pecado exige muerte, es una separación. El pecado trae separación. Y luego vemos que el sacrificio sirve como sustituto, un sustituto del pecador. Ya no tengo yo qué chido cuando le echa uno la culpa a otro, Ya no tengo que hacerlo yo, este fue, o cuando menos este va a pagar. Ahora vemos aquí en Éxodo, si usted se recordará la última de las llamadas 12 plagas, es donde el ángel de la muerte pasa sobre Israel, sobre Egipto, y empieza a asesinar a cada hijo primogénito de cada vivienda.
a todos, ¡pum! Muerte, muerte, órale, órale, órale. Empieza a matar a cada hijo primogénito de cada casa. Las únicas casas que se salvaron fueron aquellas casas que habían sacrificado un animal y le habían embarrado sobre el marco de las puertas, arriba y en los lados, sangre de ese animal que fue sacrificado. Y en esas casas dice la palabra de Dios que no murió nadie, no hubo muerte alguna, porque hubo sacrificio, hubo sustituto. No murió nadie, qué chido, ¿no? Los egipcios estaban todos llorando porque ellos no quisieron hacer caso, ellos no hicieron un sacrificio, no hubo sustituto, no embarraron de sangre sus marcos. Entonces, ¿qué aprendemos ahí? Que el sustituto, el sacrificio tiene que ser puro, tiene que ser limpio. Tiene que ser digno, no es nomás cualquier becerrito, no es nomás cualquier animalito, cualquier ovejita, no hay especificaciones de cómo tenía que ser el animal que tenía que ser sacrificado. Tenía que ser puro, limpio. Y luego después de esto, hermanos, se van por el desierto, son liberados. Y seguimos aprendiendo. Una de las enseñanzas más grandes que aprendemos es que no se puede adorar a Dios si no hay sacrificio. No hay manera de que se acerque la gente a Dios sin un sacrificio. Primero se tiene que pagar. Si no, no hay acercamiento a Dios. Y eso lo vemos en todo el tiempo que anduvieron en los años del desierto y todo el tiempo después de hoy, y lo vemos aún hoy. Si no hay redención por nuestros pecados, no tenemos comunicación con Dios. No hay manera. Entonces, por eso yo no entiendo a las personas que llegan que no han orado, se levantan y no oran. No, yo no hablé con Dios hoy. Y luego vienen aquí a la iglesia y no oran, no le piden a Dios perdón, no le pidieron perdón por ayer, no le pidieron perdón por antier, a lo mejor ya no pecan. Yo no he conocido a alguien que ya no cometa pecados, pero vienen y de repente empiezan a cantar, de repente empiezan a adorar a Dios. Aparentemente empiezan a clamar, se postran delante de la presencia de Dios y le dicen: tú eres santo, tú eres digno, tú eres maravilloso, santo, 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 Cordero de Dios. Si hay pecado en las vidas, ese pecado nos separa de la presencia de Dios. Antes de nosotros poder estar delante de Dios, necesita desaparecer el pecado. Y algunas personas lo sienten, porque hay personas que todavía no caen en esta rutina de ignorar el pecado que traigo y simplemente me voy a poner a cantar aleluya, aleluya. Y hay personas que todavía son sensibles y por eso cuando traen pecado en su vida vienen a la iglesia y se está cantando el canto más maravilloso que pueda existir y sienten que no pueden cantar. Y ven a la demás gente con sus manos levantadas y ven tirados al suelo, adorando, arrodillados y hasta llorando, y ellos sienten que no pueden hacerlo. ¿Qué es? Algo te está separando, algo está evitando que tú adores a Dios. Lo aprendimos en Éxodo. Si no hay paga por el pecado, no puedes tener adoración con Dios. No puede haber esa comunión con Dios. Necesitan perdonarnos los pecados. Yo sé que algunas personas dicen: ya me perdonó Dios. Sí, dice la palabra de Dios que nosotros debemos de confesar nuestros pecados. Y dice que si alguno cree que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, lógicamente, nosotros tenemos que decirle: ¿sabes qué, Dios? Perdóname porque hice esto, perdóname porque hice aquello. A Dios, a mí no se lo confiese conmigo. Yo soy igualito que usted. El sacerdote, el sumo sacerdote que usted tiene, el que lo une a usted a Dios es Jesucristo. Únicamente y nada más. Eso es lo que la Escritura nos dice. Entonces, por eso cuando de repente se siente uno incómodo, así como que, qué bonita está esa canción, pero no puedo cantar. Examinémonos, ¿qué es lo que pasa? Pues, ¿por qué? Y muchas veces vamos a encontrar que traemos por ahí alguna gotita de desobediencia que no permite que tengamos esa comunión con Dios. Ahora, ese era el plan de Dios. Ese era el plan, que la gente entienda que para que
tengan comunión conmigo, necesita alguien pagar por los pecados. Pero tiene que ser puro, perfecto, santo, digno. ¿Dónde se halló en la tierra uno eso? En ningún lado. Tuvo que venir de allá del cielo, bajar aquí a la tierra. Ahora, si ve, vamos otra vez al versículo 18 y 19 de Mateo capítulo 20, hermanos. Dice la palabra de Dios: subamos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Y ahí está Dios prediciendo lo que va a pasar, diciendo antes de que suceda, o como religiosamente decimos y bíblicamente hablando, profetizando lo que va a pasar. No me gusta la palabra profetizar porque ahorita ya tiene un contexto muy negativo, porque ya parece que en el tiempo de hoy el 99% de lo que llaman profecías son mentiras. De hecho, a mí me encantaría que cada uno de nosotros, cada persona que se llama cristiano en el día de hoy, en cualquier parte del mundo donde esté, haga un chequeo de antecedentes de su denominación o de su iglesia. Haga un chequeo de su iglesia, de su denominación, de su religión, y que se dé cuenta, que vea a ver cuántas profecías esa iglesia ha dado y que no se han cumplido. ¿Cuántas veces esa religión, esa denominación, ese grupo religioso ha predicho algo y no ha llegado a acontecer? Y si la gente fuera sincera con ellos mismos y hicieran un chequeo de antecedentes, se daría cuenta que su iglesia la ha regado más de una vez. Tenemos ahorita denominaciones cristianas, denominaciones que tienen nombre, que le podría decir. Una de ellas, que nosotros llamamos, hermano, 5 veces ha profetizado la venida de Jesucristo. 5 fechas ha dado. ¿Qué pasó? Y hasta en el nombre de su denominación tienen eso, la venida de Jesucristo. Tenemos otra que 3 veces ha puesto la venida de Jesucristo. Sin contar las veces que se ha dicho el fin del mundo. ¿Se acuerda que en el 2012 se iba a acabar el mundo? ¿Cuántos se acaban? ¿Acuerdan? En el año 2000 se iba a acabar el mundo. Ese tiempo yo sí estaba asustado. Ya para el 2012 ya estaba yo más curtido que qué. Pero para el 2000 yo estaba pollito. Estaba bien nuevo. Apenas con mis 19, 20 añitos, no sé cuántos. Y no le haga cuentas. Pero resulta que yo sí estaba bien asustado. Pero ya cuando estaba acercando el 2012, ya como que me relajé y dije, puras piñas. Pero las iglesias ahí están profetizando o prediciendo lo que va a pasar sin que suceda. Tenemos a iglesias que nosotros llamamos hermanos, que viene alguien que se llama profeta y empieza a decirle a la gente lo que va a pasar en sus vidas y nunca sucede, nunca pasa. Y siguen invitando al profeta. Es una tristeza. ¿Sabe quién le puede decir el futuro? Jesucristo. Es más, nos lo está diciendo. Nos lo dice una y otra vez. Está lleno del futuro, la palabra de Dios. Por eso cuando una persona me dice, voy a decirte el futuro, a ver, dímelo, ¿en qué versículo está? ¿Verdad que sí? Así es como dice la palabra de Dios. Qué bonito cuando dicen, y sonará la última trompeta. Eso sí está aquí, ¿verdad que sí? Eso sí está aquí en la palabra de Dios. Resulta, hermanos, que si vamos a la Biblia con las personas que dan predicciones y no se cumplen, deberían de morir esas personas. Ay, pastor, ya está muy sarcástico. Vamos a ser bíblicos, ¿no? Según la palabra de Dios hay que sacarlos fuera de la ciudad y apedrearlos.
Pero no así, no así. Resulta, hermanos, es de que hay alguien que sí le puede decir el futuro y ese es Jesucristo. Solamente, únicamente Jesucristo tiene en su poder, solamente Dios tiene en su poder el futuro. Solamente tiene en su poder Él lo que va a pasar. ¿Por qué? En su conocimiento está, porque Él es el Dios del futuro. Ahora déjeme, se lo explico tantito porque yo sé que usted y yo somos medio nos gusta saber más. ¿Cómo es que Dios puede saber el futuro? Está buena esa pregunta. Dígame que no le interesa la pregunta. Estaría bueno saber cómo Dios puede saber, porque yo ya van $20,000 que me gasto con el condenado zodiaco, o ¿cómo se llama? Zodiaco, horóscopo, gracias. El horóscopo y no me dice nada, y ya me gasté muchas tazas de café, y ya me leyeron las cartas y la cartilla, y nadie me dice. Bueno, con su poder. Y como usted y yo no tenemos su poder, pues no podemos. Dice usted, pero sea más lógico, pastor. Enséñeme un poquito más. ¿Cómo es que Dios puede decir el futuro? Bueno, Dios hizo el tiempo. Esta es la única manera que yo he hallado para poderle explicar un poquito a mi propia persona. Dios inventó el tiempo. No existe el tiempo. Así como los que estuvieron aquí en las clases de Génesis, de la creación, perdón, Dios inventó el espacio. ¿Verdad que sí? Inventó Dios el tiempo, luego Dios inventó el espacio y luego Dios inventó la materia. ¿Se acuerdan de eso? Inventó el tiempo para tener un lugar donde poner el espacio. O sea, un tiempo donde tener el espacio. Inventó el espacio para tener un lugar donde poner la materia. Pero si Dios inventó esos tres, no puede estar limitado por ninguno de esos tres. Entonces, pues no sería Dios. Entonces Dios inventa el tiempo como un rollo de películas. Los que se acuerdan de la cinta de ya sea el VHS o un rollo de películas. ¿Se acuerdan? Pasa el tape así. Supongamos que ese es el tiempo. Está su rollo de película. Y Dios, como Él lo inventó, tiene el poder para entrar a esta escena. Y tiene poder para salir y dice, voy a adelantar unos 20 años a ver qué pasa con Talí. Ay, el taller se le quemó. Mejor no. Qué gacho, ¿eh? Ponle aseguranza, Talí. Y resulta que eso es lo más que puedo enseñarle, acercarme a usted, a decirle cómo Dios puede, porque yo sé que usted tiene curiosidad de saber cómo Dios lo hace. Dios inventó el tiempo, por lo tal tiene poder para entrar aquí, para entrar aquí, para entrar aquí. ¿Quedó convencido? ¿Mande? ¿No necesita salida? No, dándole un poquito más. Así. Puede estar en todos lados. Eso todavía está más asombroso. Dice Talí, no necesitas entrar y salir, pues sí, está en todos lados. Qué bueno. Yo le estoy enseñando a nivel de nosotros, humanos, porque todo lo queremos asumir con lo que nosotros podemos hacer y con lo que no podemos hacer. Es por eso que las personas cuando tienen un problemón grandote, casi les da un paro cardíaco, porque lo único que ven es que se ven ellas que no pueden lograrlo, pero no ven a Dios que Él puede lograrlo. Y por eso decimos, ¿cómo voy a salir de este problema? ¿Cómo voy a salir de esta bronca? ¿Cómo se va a aliviar ¿Cómo va a salir? ¿Y cómo? Y no vemos cómo y nos sentimos nosotros como somos impotentes. Pero si voltamos a ver a Dios, pues decimos, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y entonces sí podemos vivir con fe. Pero para eso necesitamos conocer a Dios. Y es por eso que a muchas personas les falla la fe, porque no conocen, no saben, no tienen idea el tamaño de Dios tan grande que tenemos, tan poderoso que tenemos. Y lo queremos limitar a un Diosito, a un chiquito Dios. Algunos ven a Dios y dicen, mi Diosito. No es un Diosito. Algunos dicen, papá Dios. Es mucho más que papá Dios. Algunos ven a Dios como un viejito regañón. Hijo, cálmate. Pero Dios es el creador de todo lo que hay, de todo lo que hay y de todo lo que va a haber. Tiene poder ilimitable. Y es por eso que usted tiene que entender y aceptar y vivir su vida con fe y decir, aunque ahorita me está yendo bien gachote, yo tengo confianza en Dios que un día me va a ir mejor.
¿Por qué? Porque estoy en las manos de Dios. Fíjese en Apocalipsis capítulo 22. Ya sabía que iba a ir a Apocalipsis usted, pues estamos hablando del futuro. Apocalipsis capítulo 22, hermanos, versículo 13, dice Jesucristo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Lo quiere más claro o con eso tiene? Jesucristo lo dice, y no lo dice una vez, 4 veces nomás en el libro de Apocalipsis lo repite Jesucristo. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero, el último. Lo dice en 1:8, lo dice en el capítulo 1:11, lo dice en el capítulo 21:6 y aquí lo está diciendo en el 22:13. ¿Qué más claro quieres que eso? ¿Por qué te acongojas? ¿Por qué te frustras? ¿Por qué te paniqueas? ¿Cómo lo entiende? ¿Cómo se le dice? Para que usted entienda que déjele su vida en las manos de Dios. Entréguele a Dios su vida. Dios inventó el tiempo, brothers. No está limitado por Él. Aparte de eso, Dios lo que promete, lo cumple. No es como que tenemos un Dios así que vamos a ver cómo anda hoy Dios, a ver si anda de buenas. ¿Verdad que a veces sí? Así como cuando a veces llegan los niños con la mamá. Mamá, ¿sí vamos a ir al parque? Ay, espérate, tu papá dijo ayer, pero a ver si anda de buenas. No, Dios no es así. Si Dios le dijo que va al parque, va al parque. Dios le cumple, lo que le promete se lo cumple. Así es Dios de asombroso. Así es Dios de maravilloso. Entonces cuando la gente vieron que Jesucristo iba a Jerusalén y Jesucristo dice, ahí me van a asesinar, me va a ir feo, pero voy a resucitar al tercer día. Ahí está la esperanza. No se queden tristes, no se queden llorando, no se queden asustados. La esperanza que dice que Jesucristo en el último capítulo versículo que leímos es, pero resucitaré al tercer día. Ahora, ¿qué tal si Jesucristo verdaderamente hablara su vida hoy? Él le diría, mira, se te va a morir este ser querido mañana, y en un mes se te va a morir este ser querido, después de eso se te va a morir en un año este otro ser querido, y luego a los 2 días tú vas a morir de cáncer. A llorar. Pero que le diga a Jesucristo, pero no te preocupes, todos ellos y tú van a resucitar en el día que todas las cosas son hechas nuevas. La esperanza vuelve, ¿verdad que sí? No, pues sí. No, pues sí. Otra vez, siendo lógico, porque me encanta intentar poner lógica a la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen un ser querido que nunca va a morir? No, pues entonces si ahorita yo le digo a usted que va a morir un ser querido, como que no le voy a errar, ¿verdad? Es como decirle que hay aquí 2, 3 que tienen dolor de espalda. Son cosas que ya se saben que va a pasar. Pero si le aviento con eso la esperanza de que un día va a vivir usted mejor de lo que ha vivido jamás, va a tener tanto gozo, va a tener tanta alegría, que ni siquiera se va a acordar de hoy. Ni siquiera se va a acordar de estos tiempos. Porque esa alegría, ese logroso van a sobrepasar. Déjeme, se lo explico otra vez. Cuando usted anda divirtiéndose, no sé, por ahí, no sé, los que han ido a la feria o a los juegos o que están jugando un juego de mesa y están a carcajadas, en ese momento se están acordando de sus tiempos tristes. Pues no, que ay, me acordé que mataron a mi perro. Nadie es así. El gozo, la felicidad inunda el momento y desaparecen esos pensamientos de tristeza y nomás se enfoca en el momento, tanto así que lo puede disfrutar. De eso le estoy hablando. No de que le borren el cerebro, simplemente que la alegría va a ser tanta que usted no va a querer estar en otro lado. Para terminar, hermanos, Isaías 43, del versículo 18 y 19, dice, más o menos así, se lo parafraseo, dice, olviden las cosas de antaño, dice Dios. Olviden lo pasado, dice Dios. Ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Y ya está sucediendo. Abriré ríos en lugares desolados. Ay, esa promesa está bien bonita, ¿no? No vivas en el pasado.
No vivas en el pasado. Muchas personas tienen ese problema que viven en el pasado, hermanos. ¿Te acuerdas? Cuando nos juntábamos todos y jugábamos al tomatodo. Ay, qué tiempos bonitos. Allá juegan al tomatodo, hermanos. ¿No? Cuando jugábamos a los tomatazos. Ay, qué tiempos aquellos, dice la gente. Qué tiempos aquellos. Hoy son esos tiempos. Asegúrate que tu hoy sea mejor que tu mañana y que hoy seas mejor que tu pasado. ¿Sí? ¿Tu mañana es ayer? No, ¿mañana cuándo es mañana? No, hombre, me hice le bola. Que hoy sea mejor que tu ayer y mañana va a ser mejor que hoy. Ay, ¿cómo batallé para acomodar eso? Es que se me cruza el inglés bien feo, hermanos. Hermanos, en Dios hay esperanza, en Dios hay futuro. Dios es el Dios del tiempo. No tema usted dejarle toda su vida completa en sus manos. Si Él estuvo dispuesto a morir por nosotros, quiere decir que Él tiene algo mejor para nosotros. Si Él sufrió es para que usted y yo ya no suframos más. Y no le quiero decir esa frase porque ya la robaron. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias. Gracias, Dios, pues tú eres asombroso. Tienes un plan desde el principio de los tiempos para que nosotros podamos nuevamente tener comunión contigo, tener una relación hermosa contigo. Gracias, Dios, por ese plan. Gracias por tu Hijo amado que murió, se sacrificó, fue sustituto por nosotros. Ahora ayúdanos, Padre, con nuestra cabeza dura a entender de que nosotros ya no tenemos que sufrir. Simplemente tenemos que aceptar ese regalo, esa salvación que tú tienes para nosotros. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén, Señor glorioso.